Bueno, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta noche. Qué bueno podernos saludar por este medio, por la página Tiempo de Aprender. Es una gran bendición poder nuevamente estar en este capítulo 8 de la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por acompañarnos en esta noche. El tiempo de ustedes es muy valioso, por lo cual damos la bendición a todos ustedes en esta hora y también agradecidos por la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo para disfrutar de esta bendición como es de compartir su palabra. Entonces, en esta noche, qué bueno tenerles, qué bueno saludarles. A mi hermano Julio, también nuevamente más que bienvenido. Qué bueno en esta noche, compañero de trabajo aquí en esta labor que hemos emprendido. Y también es una bendición hoy compartir el capítulo 8 de la unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Qué bueno en esta noche, estimado hermano y amigo, que nos acompaña a poder disfrutar de esta bendición. Como es acostumbrado, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dirija y que esto que queda aquí en las redes sea de gran bendición para los que están ahora y para los que lo van a escuchar en diferido, los que lo van a ver, y que sea un estudio de bendición para todos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, maravilloso Dios. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí en tu presencia para derramar, Señor Jesucristo, de tus bendiciones sobre nuestra vida y también de los oyentes. Señor, te damos gracias porque tú nos permites disfrutar, Señor, de una vez más, Señor, de predicar tu palabra, como es, Señor Jesucristo, llevar a todo rincón, Señor, el mensaje de salvación, porque este mensaje comporta, este mensaje nos da seguridad en quien hemos creído, por lo cual, Señor, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno poder nosotros entender, como dice su palabra, Deuteronomios 4:39, aprende pues hoy. Hoy es que tenemos que aprender, reflexionar en nuestro corazón, que nuestro Dios es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. La palabra es segura, la palabra es verdad, su palabra nos dice todo. Entonces, si nos dice la palabra, no podemos nosotros creerle a otras filosofías, sino directamente a la palabra del Señor. Bien, en el capítulo anterior, nosotros mirábamos que Dios se hizo nuestro pariente redentor. Y qué bueno que Él participó de lo mismo. Se hizo carne para poder redimirnos. Aprendíamos de la palabra Goel en hebreo, es nuestro redentor. Es decir, que nosotros podemos estar seguros de que, como dice su palabra, que nos prometió que Él mismo vendría y nos salvaría, no nos defraudó, se cumplió su palabra, por lo cual es importante. ¿Por qué? Porque según 1 Juan 5:19, el mundo entero estaba bajo el maligno y se necesitaba un pariente cercano, y ese pariente cercano fue aquel que se hizo carne, un hombre inocente, sin pecado, para poder pagar la deuda. Así que, estimados amigos y hermanos, es en esta noche una bendición poder nosotros disfrutar de la bendición de Dios. Y ya llevamos 8 capítulos, es decir, que usted, mi hermano, que ha estado estudiando, puede regresar a los otros capítulos anteriores y estudiar juicioso para poder disfrutar de esta bendición que estamos transmitiendo en Tiempo de Aprender, Escuela Teológica para Todos. Aquí hay palabra para todos, aquí hay abundancia de palabra para los que quieran seguir estudiando las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta noche me place nuevamente estar con nuestro hermano Julio César aquí en Tiempo de Aprender, y este hermoso capítulo, Jesús, el varón de la diestra de Dios. Qué hermoso
capítulo en esta noche. Entonces, hermano Julio nos saluda y también continúe, hermano, con la exposición de este hermoso capítulo. Adelante, mi hermano Julio. Amén. Dios le bendiga, hermano Richard. Dios le bendiga. Amén. A toda la audiencia de Tiempo de Aprender, a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder continuar con esta enseñanza sistemática de la unicidad de Dios en 12 capítulos. Como bien decía el hermano Richard, ya vamos hoy en el capítulo 8. Por eso los animamos a ustedes, si no han visto los capítulos anteriores, para que los vean y puedan repasar esta enseñanza sistemática de la unicidad de Dios para que tengan un buen entendimiento de lo que es la sana doctrina del único Dios, de la cual nosotros estamos hablando en esta hora. El tema de hoy, como bien decía el pastor Richard, es Jesús es el varón de la diestra de Dios. Voy entonces a compartir aquí unas diapositivas para que podamos entonces entrar en materia y no nos perdamos nada de este tema. Invitamos a los hermanos y a los amigos a que estén bien pendientes. Este es un tema bien apasionante porque vamos a estudiar lo que significa la diestra de Dios y lo que significa que Jesús es el varón de la diestra de Dios. Entonces vamos a entrar a mirar los puntos a tratar en esta hora, en este capítulo número 8 de la unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Y vamos a mirar que la idea de la diestra de Dios para los trinitarios es un problema porque los evidencia como claramente politeístas. Vamos a ver en el punto número 2 que la diestra significa el poder de Dios. La diestra de Dios significa el poder de Dios. Y vamos a ver en el punto número 3 que el Mesías es la diestra salvadora de Dios o es el varón de la diestra de Dios. Vamos a entrar entonces en la parte número 1 de nuestra exposición y es el politeísmo trinitario. Generalmente cuando uno escucha a las personas comunes y corrientes que están afectadas por la religión tradicional, el catolicismo romano, y asimismo también a la mayoría de los protestantes que siguen también esa enseñanza trinitaria que aprendieron del catolicismo romano, vemos nosotros que ellos tienen una posición cuando hablan de la diestra de Dios, una posición que es verdaderamente politeísta. No es que solo raya en el politeísmo, sino que de verdad es una posición politeísta. Por ejemplo, vamos a citar acá a la reconocida escritora Louisa Gertler de Walker, que escribió en su libro ¿Cuál camino?, edición ampliada y revisada, página 202, capítulo 11, donde está atacando a la iglesia del nombre de Jesús y ella la llama Lo Solo Jesús, obra de la editorial Vida. Dice esta señora lo siguiente, escuchen bien para que se den cuenta que ella está haciendo una declaración politeísta. Nos dice Louisa Gertler de Walker, nos dice, Esteban lleno del Espíritu Santo vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. O sea, ella está hablando del relato donde Esteban está siendo apedreado, está siendo muerto, asesinado. Y entonces dice ella que en ese relato Esteban levantó los ojos al cielo y vio a Jesús a la diestra de Dios. Entonces pregunta ella, ¿cómo pudo Esteban ver a Jesús a la diestra del Padre si Jesús es el mismo Padre? Nos pregunta ella eso. Y luego dice, y Hebreos 1 del 1 al 3 nos presenta al Hijo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que la señora Luisa nos está diciendo a nosotros que Esteban vio algo parecido a lo que se ve en esta figura que han pintado los trinitarios católicos, donde podemos ver a un joven al lado de un anciano, ¿sí?, sentado al lado derecho. Y eso es lo que nos dice la señora Louisa Gertler de Walker que vio Esteban. Pero prestemos atención a lo siguiente. Si fuese verdad eso, entonces la idea que nos está hablando la señora Luisa no es una idea del monoteísmo, sino que nos está hablando de dos diosesitos con cuerpecitos limitados que se pueden hacer el uno al lado del otro, ¿sí?,
Y eso nunca es la doctrina del monoteísmo. Eso es claramente una doctrina politeísta. Porque si lo que Esteban vio fue lo que vio, si es algo parecido a lo que se ve en esta imagen, entonces definitivamente eso es una idea politeísta, eso no es ningún monoteísmo. Ahí hay dos dioses y punto, y cada uno de esos dioses tiene sus cuerpecitos separados y tiene su propia cabeza, su propia mente. Vemos también a otro escritor trinitario protestante llamado Dan Corner, que en un artículo llamado Jesús no es el Padre, pero es deidad, nos dice el señor Corner de la siguiente manera. Dice, el Señor Jesús ascendido está muy frecuentemente a la diestra del Padre, pero una vez fue visto de pie a la diestra del Padre. Y cita nuevamente a Esteban. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y miren lo que dice este señor. Dice, Esteban vio a dos personajes cuando estaba muriendo. O sea, nos está diciendo que Esteban vio a dos personajes. O sea, que vio a dos sujetos divinos, cada uno con su propio cuerpo divino limitado, y el uno a la derecha del otro. ¿Eso es politeísmo o no es politeísmo? Es claramente una posición politeísta, lo que nos está diciendo el señor Dan Corner. ¿Qué diferencia hay? Digamos, bueno, vamos a mirar, antes de entrar a ver las diferencias de la Trinidad con la mitología, hemos visto también otras figuras que presenta el catolicismo romano hablando acerca de la diestra de Dios. Entonces nos muestran a un sujeto anciano, que ellos dicen que es el Padre Trinitario, a un sujeto joven sentado al lado derecho del Padre Trinitario y a una paloma que vuela o revolotea por encima de ellos dos. Pero fíjense en esto, cada sujeto divino de esa supuesta Trinidad tiene su propio cuerpo divino limitado y tiene su propio trono. En algunas pinturas aparecen solamente dos tronos porque la paloma, que es la tercera persona, según ellos, no se sienta en ningún trono, sino que revolotea por encima de los otros dos. Mientras tanto, vemos también algunas otras imágenes que pintan los católicos trinitarios, donde presentan a uno en el centro, que supuestamente es el Padre, a otro sentado a su lado derecho, que supuestamente es el Hijo, y a otro sentado al lado izquierdo, que supuestamente es el Espíritu Trinitario. Vemos entonces nosotros, por ejemplo, acá tres seres, cada uno con su propio cuerpo limitado, porque cada uno tiene su propio cuerpo limitado. Entre cada uno de ellos hay un espacio que los separa de la otra persona divina, ¿sí? Y entonces estamos viendo tres cabezas. Muchas veces, fíjense ustedes, nos han dicho que cuando nosotros hablamos de que los trinitarios tienen a un Dios con tres cabezas, ellos se enojan y dicen, ¿cómo son capaces ustedes de decir semejante atrocidad, semejante caricatura de la Trinidad? Pero es que nosotros no somos los que hemos pintado estas imágenes. Estas imágenes las han pintado los trinitarios católicos, y cuando nosotros escuchamos a los trinitarios protestantes hablar acerca del Dios de la Trinidad y esa explicación que ellos dan de la diestra de Dios, claramente está demostrando que ellos con esas palabras están describiendo lo mismo que los hermanos católicos de ellos han dicho o han expresado por medio de estas pinturas. Esto es claramente una idea politeísta. Tres individuos divinos separados, cada uno con su propio cuerpo divino, supuestamente, cada uno con su propia cabeza, cada uno con su propia mente divina, y los tres pueden hablar entre sí. De manera que lo que hay en la mente del uno no necesariamente está en la mente del otro, porque ellos necesitan hablar para intercambiar pensamientos. Eso es una idea claramente politeísta. La pregunta que le hacemos nosotros a los trinitarios es, ¿cuál es la diferencia entre esa idea que presentan ustedes aquí de estos tres dioses con cuerpos limitados y separados y cada uno con su propia cabeza, a esta idea de la mitología griega, por ejemplo, que nosotros encontramos donde también se creía en esta imagen de la mitología griega, donde se muestran a los dioses del Olimpo, cada uno con su propio cuerpo limitado y cada uno con su propia cabeza y cada uno que se puede hacer al lado de los otros. Por ejemplo, aquí vemos a unos dioses al lado derecho o a la diestra literal de Zeus y a otros al lado izquierdo o a la diestra literal de Zeus.
Entonces, ¿será que es que la Biblia nos está hablando de algo así como esto? Pues eso es lo que nos dicen los trinitarios, finalmente, que hay dioses o que hay personas divinas que realmente son dioses a los cuales se puede usted hacer al lado de ellos. Pero ¿será que la Biblia está hablando de Dios de esta manera? ¿Será que la Biblia presenta verdaderamente a Dios de una forma como estas? ¿Será que realmente la diestra de Dios se tiene que entender como un verdadero lado derecho de Dios? Porque si es que realmente nosotros asumimos que la diestra de Dios significa un lado derecho de Dios, entonces nosotros estamos creyendo en un Dios limitado, en un Dios que no puede ser omnipresente, en un Dios que tiene un cuerpecito limitado y que deja espacios que tienen que llenar otras dos personas divinas que se tienen que hacer al lado de ese diosecito limitado y que también son dioses como él. Eso realmente es una posición claramente politeísta, que no nos vengan a decir a nosotros que la diestra de Dios sigue manteniendo, según la explicación de los trinitarios, sigue manteniendo el monoteísmo, porque esa idea es una idea que claramente se presenta como una idea politeísta. Sí, es una idea politeísta. Miren algo más, queremos hacer otra pregunta más. Aquí hemos visto claramente en estas imágenes que eso es politeísmo, eso no es de otra manera, eso es politeísmo y ya. Ahí no estamos viendo a un solo Dios, ahí estamos viendo a tres dioses y punto. Dioses con cuerpos limitados que se sientan cada uno al lado de los otros. Ahora, una pregunta. Si la Trinidad es Dios y si la Biblia habla de la diestra de Dios, entonces, ¿cuál es la diestra de la Trinidad? ¿Cuál es la diestra de la Trinidad? ¿Cómo podríamos entonces decir que cuál es la diestra de la Trinidad? ¿La diestra de este, que se llama la persona del Espíritu Trinitario? ¿O la diestra de este, que se llama la diestra del Padre Trinitario? ¿O es mejor la diestra de este, que se llama el Hijo Trinitario? ¿Cuál es la diestra entonces? Si la Trinidad es Dios, ¿cuál es la diestra de Dios? Porque los trinitarios nos suelen decir a nosotros que es que la Trinidad es Dios, que la suma de esas tres personas es un solo Dios, y entonces si estamos hablando de la diestra de la Trinidad, entonces ¿dónde está la diestra de la Trinidad? ¿De cuál diestra estamos hablando? ¿Sí ven? O sea, aquí nos estamos dando cuenta nosotros que los trinitarios tienen un problema terrible cuando toman a la diestra de Dios como si fuera la diestra de alguien que tiene un cuerpecito limitado, un cuerpecito divino limitado. Algunos dicen, no, es que el Dios Padre Trinitario es muy grande, pero sin embargo tiene un cuerpecito limitado. Y si tiene un cuerpecito limitado, ese no es el Dios de la Biblia. Definitivamente el Dios Padre Trinitario no es el Dios de la Biblia, porque así sea un gigante, pero si tiene el cuerpo limitado, entonces ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia no habla de ningún diosecito con cuerpo limitado, así sea un gigante, no. Y mucho menos que hay un espacio entre él y otra persona divina, un espacio que no pueden llenar entre ellos. Mucho menos de eso habla la Biblia. Ahora vamos entonces, ahora sí, a entrar a la explicación bíblica de lo que significa la diestra de Dios. Y vamos a ver claramente que la diestra de Dios significa, sin lugar a dudas, el poder de Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Vea, la mayoría de los seres humanos son diestros, ¿sí? Son derechos, la mayoría de los seres humanos. Y pueden entonces hacer las cosas con su mano derecha. Pueden, miren ustedes, por ser derechos, pueden hacer las cosas con la mano derecha. O sea que la diestra, incluso en los seres humanos, implica poder. Miren ustedes que hasta nosotros los seres humanos decimos, por ejemplo, entiéndase con esta persona que esa persona es mi mano derecha. Ese es como mi mano derecha. Cuando nosotros estamos hablando de esa manera, no estamos diciendo que esa persona de la cual estamos diciendo que es nuestra mano derecha sea literalmente nuestra mano derecha, sino que tratar con esa persona es como si estuviera tratando conmigo, porque yo a esa persona le he dado los derechos, la autoridad, le he investido de poder, de tal manera que en ese asunto que yo le he encomendado es como si esa persona, como si el otro estuviera hablando conmigo. O sea que eso significa que alguien es como la derecha, o alguien de entera confianza en un tema o en un asunto que uno le ha delegado a esa persona. O sea que hasta en los seres humanos la diestra también puede significar algo figurado, no necesariamente algo literal. Mire también que nos damos cuenta que en los seres humanos es algo figurado, hasta la misma Biblia nos da un ejemplo. Por ejemplo, dice el Salmo 16:8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Será que David estaba diciendo que Dios solamente se puede hacer al lado derecho de uno y que no se puede hacer al lado izquierdo?
o que no se puede hacer al frente o no se puede hacer detrás, o que Dios no puede venir a donde uno está. Lo que simplemente está diciendo aquí David es que Dios es nuestra confianza y porque Él es nuestro poder, nosotros no seremos conmovidos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque incluso aquí la diestra significa el poder de los seres humanos también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la diestra de un hombre, figuradamente puede significar el poder de ese hombre. Pero cuando estamos hablando acerca de Dios, también puede significar el poder de Dios. ¿Y por qué sabemos nosotros eso? Porque la Biblia dice en el Salmo 139, versículos del 7 al 10, que Dios es un espíritu ilimitado. Dios es el único espíritu ilimitado, el único espíritu omnipresente. No hay nada ni nadie que lo pueda contener. ¿Sí? A Dios no se le puede contener. Él no tiene un cuerpo que lo limite. ¿Sí? Él no tiene ni un lado derecho ni un lado izquierdo porque Él es omnipresente, Él lo llena todo. Y aquí está la gran diferencia entre lo que nosotros creemos respecto a Dios y lo que los trinitarios y los arrianos creen respecto a Dios, porque ellos al hablar de diestras literales de Dios, en realidad están hablando de diosesitos limitados y la Biblia no habla de esos dioses. La Biblia habla es del único y verdadero Dios que no se limita. Dice la escritura en el Salmo 139, del 7 al 10, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mire que entonces estamos nosotros mirando aquí claramente que la diestra de Dios no simboliza una diestra física, una diestra literal, sino que está significando algo diferente porque Dios es omnipresente. Él no está limitado por ningún cuerpo. Es decir, cuando nosotros pensamos que la diestra significa que hay un Dios con un cuerpo limitado, definitivamente esa idea es prestada, pero de la mitología, no viene de la escritura, porque la escritura nos está enseñando que Dios es ilimitado. Vamos a mirar acá que la Biblia nos dice en Juan 4, del 21 al 24, que Dios el Padre es espíritu, nos dice la Biblia. ¿Quién es el espíritu? Pues Dios el Padre, que es el único Dios. Este texto es muy hermoso, el de Juan 4, 21 al 24, porque ahí claramente se está mostrando al Padre como el único espíritu. Es una bendición ese texto. El Padre es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, o sea, ¿de cuál Dios está hablando Jesús? Del Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Otra vez, ¿de quién está hablando? Del Padre. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu, pero ¿de cuál Dios estaba hablando? Del Padre. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí claramente se está mostrando que Dios el Padre es el Espíritu Santo y que no está limitado por nada, que no hay nada que lo pueda contener, que Él es el único espíritu omnipresente. No hay nada ni nadie que pueda contenerlo. Entonces, cuando estamos viendo la diestra de Dios, la Biblia claramente muestra que la diestra significa el poder de Dios. Vean ustedes este texto de Éxodo 15, versículos del 6 al 7. Dice aquí, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada ¿en qué? En poder. La diestra ha sido magnificada en poder. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí se está hablando, miren ustedes, se está hablando de cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y las aguas del mar se cerraron y el ejército del faraón terminó muerto, ahogado por las aguas del Mar Rojo. Entonces, cuando se está hablando acerca de por qué ellos obtuvieron la victoria, se comienza a hablar de Dios como un gran guerrero. Y recuerden que los guerreros tomaban la espada generalmente en su mano derecha para poder destruir o derrotar al enemigo. Por lo tanto, a Dios se le atribuye aquí que él venció al ejército egipcio. Y se habla de Dios de una manera figurada, como si él tuviera una mano derecha y empuñada una espada, y entonces se hubiera dicho, tu diestra, oh Jehová, quebrantó al enemigo. Tu diestra, oh Jehová,
es la que ha sido magnificada en poder. Dice, y mire lo que dice el versículo 7, dice, y con la grandeza de tu poder, ¿sí? Pero antes se había hablado de ¿qué? De la diestra. Y ahora se dice que fue con la grandeza del poder que Dios derrotó a los egipcios. Dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Claramente la diestra aquí está mostrando o está simbolizando el poder de Dios que derrotó a los egipcios. Si alguien insiste que la diestra tiene que ser literal, entonces le preguntamos, ¿cómo es posible que Dios hubiera derrotado a los egipcios con una mano derecha gigantesca y que con la mano izquierda no hubiera hecho nada? Para que entonces se exaltara la diestra de él y no la mano izquierda, ¿cierto? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido alguno tomar la diestra de una manera literal ahí. El Salmo 44 del 2 al 3 dice, póngale cuidado, dice, tú con tu mano echaste las naciones, ¿sí? O sea, está hablando de ¿qué? De la conquista del pueblo de Israel de la tierra de Canaán. Y se está diciendo que no fue el pueblo de Israel el que la conquistó, sino que fue Dios ayudándoles a ellos. Y entonces se dice, fue tu mano, otra vez hablando como si él fuera un guerrero empuñando una espada en la mano derecha, ¿cierto? Entonces se dice, con tu mano echaste las naciones. ¿Por qué no se dice con tus manos? ¿Por qué se dice que solamente con una mano? Porque se está haciendo referencia a el poder, a la forma en que un guerrero tomaba la espada en su mano derecha. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Sí? Está mostrando entonces que Dios fue el que les dio la victoria con su poder. ¿Sí? Y se habla aquí, con tu diestra y tu brazo, tú les diste la victoria. Se está hablando de una manera figurada del poder de Dios. Vea este texto del Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Será que uno solamente se puede alegrar en una mano derecha de Dios y en la mano izquierda de Dios no se puede alegrar? Porque dice, delicias a tu diestra para siempre. Es que Dios en una mano derecha trae cosas deliciosas y en una mano izquierda no. No tiene sentido. Lo que está diciendo ahí es que en el poder de Dios uno se deleita. En la grandeza de Dios uno se puede deleitar. Este texto del Salmo 26 es muy bueno para lo que estamos hablando, porque miren lo que dice. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Miren que se está hablando de la diestra de Dios como una potencia salvadora. O sea, como un poder salvador, una potencia salvadora, un poder salvador. La diestra de Dios verdaderamente se refiere al poder de Dios. Ahora, habiendo entendido lo que significa la diestra de Dios, de acuerdo con la enseñanza misma de las Sagradas Escrituras, y habiendo demostrado que creer en una diestra literal es una idea prestada del politeísmo, que lo único que hace es desenmascarar a la doctrina de la Trinidad como una doctrina politeísta, incluso el mismo arrianismo, la palabra del Señor nos está mostrando ahora que el Mesías es la diestra salvadora de Dios o el varón de la diestra de Dios. Vamos a mirar textos de la Biblia. Dice el Salmo 80:17 así. Vean, dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Mire que este texto es un texto precioso que muchas veces los hombres pasan por alto, ¿sí? La escritura no está hablando de una persona divina sentada a la derecha de otra persona divina, donde hay personas divinas con cuerpecitos limitados, sino que está hablando de que el que está sentado a la diestra o el que está a la diestra de Dios es un varón, un varón. Y para que quede claro que es un varón, dice el varón de tu diestra. Y para que quede claro que es un hombre, dice sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Mire que está diciendo hijo de hombre, ¿sí?
No está diciendo, sea tu mano sobre la segunda persona divina al lado de una primera persona divina. No dice así. No dice la Biblia tampoco, sea tu mano sobre un hijo eterno que está al lado de un padre eterno. No dice la Biblia eso. ¿La Biblia dice eso? No lo dice. La Biblia lo que dice es, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y entonces vamos a estudiar este asunto, eso del varón de la diestra, ¿qué es lo que significa? Cuando nosotros vemos en la escritura, en el Salmo capítulo 8, versículos del 5 al 8, es un texto que ya hemos visto en los anteriores capítulos, pero vamos a repasarlo. Dice la Biblia que Dios a Adán lo coronaste, dice, hablando acerca de la creación del hombre, de Adán y Eva, dice, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que Dios tiene, ¿cierto?, para gobernar sobre la creación, se lo otorgó al hombre. O sea que por eso Adán fue el varón de la diestra de Dios al principio. ¿Quién fue Adán? Adán fue el varón de la diestra de Dios, el hijo del hombre que Dios afirmó para él. ¿Sí? O sea, Adán fue el primer varón de la diestra de Dios, al cual Dios le dio un paraíso para que lo gobernara, para que lo señoreara. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, toda la creación fue puesta debajo de los pies del hombre originalmente. Dice, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, Adán fue el varón de la diestra de Dios originalmente porque recibió todo el poder de Dios para poder gobernar. Pero la Biblia dice, Romanos 5:12, dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que aunque Adán era el varón de la diestra de Dios, él perdió la condición de ser el varón de la diestra de Dios y perdió la autoridad sobre el mundo y se la entregó a Satanás. Eso fue lo que ocurrió. O sea que Adán dejó de ser el varón de la diestra de Dios, que en ese momento era porque él gozaba del poder que Dios le había delegado sobre la tierra. Y dice la escritura entonces que para Dios restaurar el mundo y la creación y el paraíso a los hombres de acuerdo con el plan de Dios, pues se necesitaba un varón que estuviera a la diestra de Dios, que pudiera estar a la diestra de Dios, que pudiera tener el poder de Dios, pero los hombres no podían tener el poder de Dios por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice la escritura en Isaías 59:16, dice, y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, quien pudiera recuperar la condición original de poder, de señorío que tenían los hombres a la diestra de Dios. Dice, Dios se maravilló, y entonces dice, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Es decir, Dios se dio cuenta que no había un hombre que estuviera a la diestra de Dios, y entonces que estuviera bajo el poder de Dios, y entonces Dios dijo, los voy a salvar con mi brazo, con mi misma justicia los voy a salvar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando comparamos este texto de Isaías 59:16 con el texto de Apocalipsis 19 del 11 al 21, donde se está hablando de un varón que es del linaje de David, que es llamado el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, que su ropa estaba vestida de sangre, dice que este salió venciendo y para vencer y para someter a todos los enemigos de Dios bajo el poder de Dios. De manera que entonces estamos viendo que el brazo y el poder de Dios, la justicia de Dios, es un hombre, es un varón, es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo manifestado en carne como un hombre. Eso es lo que significa entonces que Jesús es el varón de la diestra de Dios, porque él vino venciendo y para vencer, ¿sí? Venciendo y para vencer, para someter a todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, así nosotros vamos entendiendo lo que significa este texto, el Salmo 80:17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que afirmaste para sí.
Porque a través de Cristo Jesús, el varón de la diestra de Dios, Dios se pudo proveer de un cordero, o sea, de un sacrificio, y de un león, es decir, de un rey, de un rey. A través del varón de la diestra de Dios tenemos el sacrificio que necesitábamos, y para eso lo invitamos a usted a que se vea el capítulo anterior. Jesús es nuestro pariente redentor, ¿sí? Dios se hizo nuestro pariente redentor, y lo complemente con este capítulo donde estamos viendo que el varón de la diestra de Dios era necesario, porque a través del varón de la diestra de Dios, Dios nos ofreció el cordero del sacrificio y también el león, que significa el rey que gobernará con justicia. Mire que este solo texto del Salmo 80, 17, destruye de una vez a la teología trinitaria, porque no está hablando de una persona divina a la diestra de otra, sino de un varón, de un hijo de hombre a la diestra de Dios, y también destruye de plano a la teología arriana, que dice que Jesús era el arcángel Miguel. Entonces aquí no está diciendo que Jesús es el arcángel Miguel, aquí lo que está diciendo es que Jesús es un varón. El hijo de hombre es un varón que Dios proveyó para que pudiéramos ser salvos, pero ese varón es Dios mismo manifestado en carne. No es un varón aparte de Dios, sino es Dios mismo viviendo como hombre, pensando como hombre y sintiendo como hombre y experimentando todo lo que los hombres estamos vivimos, pero sin pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, llegamos a un salmo que es el Salmo 110:1, un versículo muy mal entendido y muy tergiversado, un versículo que la gente no ha podido comprender y que incluso muchas versiones de la escritura lo presentan mal, con el propósito de mantener a la gente sumergida en una idea pluralista de Dios que no aparece en la escritura. Pero aquí voy a citar el Salmo 110 tal como está en la versión de la Biblia textual, que es basada, que es tomada de la versión de la Biblia estugartensia, que es tomada también del Códice de Leningrado y que es la misma que pertenece al texto masorético. O sea, así es como aparece en el texto masorético, el texto que en este momento se toma como base para la traducción de la Biblia, de las diferentes versiones de la parte del Antiguo Testamento. Y miren cómo dice el Salmo 110, para que ustedes lo puedan ver, y cuando entendemos el Salmo 110 como está escrito originalmente, eso nos va a ayudar a entender todavía más y todavía mejor esta verdad que muchas veces cuando la gente lee en la versión Reina Valera queda confundida y no entiende qué es lo que quiere decir. Miren lo que dice aquí la Biblia. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. Oráculo. ¿Qué es un oráculo? Mire, ahí aparece un círculo y aquí aparece lo que dice en el pie de página de la Biblia textual. Dice, oráculo es una declaración profética. O sea que lo que está diciendo el Salmo 10 es declaración profética de Yahvé a mi Señor. Pero mi Señor es la palabra hebrea Adón. Adón, fíjense ustedes. Adón, que significa un rey humano. O sea que lo que se está diciendo en el Salmo 110 no es que hay dos Yahvés, como mucha gente tuerce el Salmo 110. ¿Sí? No está diciendo que hay dos Yahvés, porque algunas personas se imaginan que es dijo Yahvé a mi Yahvé. No, la Biblia no dice dijo Yahvé a mi Yahvé, no dice eso. No dice eso, dice es una profecía de Yahvé a mi Señor el Adón, el gobernador humano que vendrá, el gobernador humano. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, aquí se está hablando de una declaración profética, ¿sí? De algo que iba a ocurrir en el futuro cuando viniera el Adón, el Señor Adón, el que gobernará sobre los reyes de la tierra, el que es el león, pero que también es el cordero, pero que es el león, y por eso se le llama el Adón. Entonces el texto está hablando desde una profecía de Dios al Mesías, al Adón, al futuro gobernador que vendría, ¿cierto? Y que reinaría sobre los hombres. Y le dice, siéntate a mi diestra, es decir, toma el poder, toma la autoridad sobre todo, sobre toda la creación, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque tú someterás
a los enemigos que dañaron o que enlodaron, que vinieron a enlodar, a perturbar el plan de Dios para con el hombre. Yo los voy a castigar a través de ti que eres el varón de la diestra, ¿cierto? No la persona divina a la diestra, sino el varón de la diestra. Los voy a castigar a través de ti, porque ellos hicieron que el hombre se volviera un pecador, pero yo a través del varón perfecto los voy a salvar. Pero el varón perfecto soy yo mismo, Dios mismo manifestado en carne, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que esto es una profecía? Porque primero que todo, ahí lo está diciendo, pero también en el Nuevo Testamento lo confirma de una manera preciosa. Vea lo que dice Hechos capítulo número 2, versículos 29 al 36. Presten muy buena atención a esta lectura que vamos a hacer para que se den cuenta cómo se cumple la profecía que dio el Salmo 110. Vea lo que dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2. Cuando la gente había recibido, cuando unos 120 habían recibido el Espíritu Santo y una multitud se agolpó en el aposento, alrededor del aposento alto para saber qué era lo que estaba pasando, y Pedro comienza a predicarles y les dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Se acuerdan quién dijo la profecía del Salmo 110? Pues David fue el que la dijo. Y entonces Pedro menciona a David y dice: se os puede decir libremente del patriarca David que éste murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que sabemos que David era un patriarca que se murió. Dice, pero siendo profeta, miren esto tan hermoso que dice Pedro, pero siendo profeta, es decir, David era profeta. Por eso está diciendo la profecía de Yahvé acerca del Adón, ¿cierto? Dice, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, o sea, a ese varón perfecto, ¿sí? Porque la resurrección de Jesús tiene sentido porque Él es el varón perfecto. ¿Qué tal que la resurrección de Jesús fuera que un Dios está resucitando a otro Dios? ¿Qué sentido tiene eso? Que un Dios está resucitando a otro Dios, como piensan los trinitarios, eso no tiene sentido, ¿no? Pero aquí se está diciendo es a este Jesús, o sea, al hombre Cristo Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, vea, exaltado por la diestra de Dios, ¿sí? Porque cuando el Cristo Jesús resucitó, fue exaltado por el poder de Dios, por la diestra de Dios, ¿cierto? Para que ascendiera a los cielos y tomara, a través de la resurrección, tomara un cuerpo glorificado y ascendiera a los cielos y reinara sobre todo. Por eso dice, exaltado por la diestra de Dios, es decir, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que ellos estaban haciendo en ese momento, recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Y miren lo que dice el versículo 34. Dice, porque David no subió a los cielos. O sea, David no está hablando de él en el Salmo 110. No es de él que está hablando. Porque David no subió a los cielos. David era profetizando porque él era un profeta. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, o sea, Yahvé, a mi Señor, o sea, al Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice. Y dice, le ha hecho. ¿Sí? O sea que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, pues cuando resucitó con el cuerpo glorificado, ascendió a los cielos y recibió el reinado sobre todo como el postrer Adán, como el varón perfecto, como el varón de la diestra de Dios. ¿Sí? O sea que cuando fue que verdaderamente Jesús, el hombre perfecto, el varón perfecto, se sentó a la diestra de Dios, pues cuando resucitó. Por eso dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí?
Y los trinitarios están tomando el Salmo 110 y los arrianos también están tomando el Salmo 110 y se están imaginando es que eternamente un fulano divino se ha sentado al lado de otro fulano divino. Y de eso no está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de una profecía hacia el futuro que se cumple cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, como bien lo está explicando el apóstol Pedro. Y el hecho de que Dios le haya hecho Señor y Cristo significa que Jesús es el postrer Adán, ¿cierto? El varón que recuperó lo que el primer Adán había perdido. Vamos a ver unas razones de por qué se necesitaba un varón de la diestra de Dios. ¿Por qué se necesitaba un varón de la diestra de Dios? La primera razón es porque se necesitaba que hubiera un hombre que fuera hijo de Dios. Eso lo dice Lucas 3:38 y el Salmo 2:7. Para eso, en esto profundizar, lo invitamos a que vea el capítulo anterior, el capítulo 7, que Jesús, Dios se hizo nuestro pariente redentor, ¿cierto? Porque ahí explicamos que no habían hombres que fueran hijos de Dios y entonces se necesitó un pariente que fuera hijo de Dios para que nos redimiera. Entonces se necesitaba un hombre que fuera hijo de Dios, como lo dice Lucas 3:38 y el Salmo 2:7. Otra razón para el varón de la diestra de Dios es porque se necesitaba un hombre que manifestara el Espíritu de Dios en el mundo. Al principio, Adán manifestaba el Espíritu de Dios en el mundo, pero cuando se convirtió en pecador, entonces el Espíritu de Dios se aleja de él y ya no lo llena, ya no puede ser hijo de Dios. La Escritura, por el contrario, nos dice en Isaías 11:2 y en Isaías 42:1 que el Mesías iba a ser un varón muy lleno, muy ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? También, como punto número 3, es porque se necesitaba un hombre sin pecado que pudiera representar a toda la humanidad. Isaías 53 del 4 al 6 y Ezequiel 22:30. Se necesitaba también el varón de la diestra de Dios porque se necesitaba un hombre que derrotara a los enemigos de Dios, que los derrotara con poder, que pudiera venir y darles en la cabeza. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, hasta que pudiera pisar a los enemigos. Y ahí está haciendo una referencia de que cuando en los tiempos pasados un rey vencedor vencía a un ejército, él iba y ponía el pie sobre los cadáveres de los ejércitos vencidos. Ponía su pie sobre el cuello para mostrar que él los había vencido. Y de la misma manera, entonces, el varón de la diestra de Dios dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que tú los pises y los derrotes, porque tú eres el varón de la diestra de Dios. Eso lo vemos en el Salmo 118 del 10 al 12 e Isaías 11:4. También porque se necesitaba un hombre que pudiera reconciliar a los demás hombres con Dios. Isaías 11 del 11 al 12. Y también porque se necesitaba un hombre que fuera un ejemplo a seguir por los demás hombres, como lo vemos en Isaías 11:10 y 32 del 2 al 4. Como punto número 7 tenemos también que el varón de la diestra de Dios se necesitaba porque se necesitaba un hombre que fuera rey sobre toda la tierra y que su reino fuera un reino de justicia y de paz, como lo dice el segundo libro de Samuel 23 del 3 al 4, Isaías 11 del 3 al 5 e Isaías 32:1. Y como punto número 8 y definitivo es porque se necesitaba un hombre que recuperara la paz que el diablo le robó al hombre en el jardín del Edén, como lo vemos en Isaías 9 del 6 al 7 e Isaías 11 del 6 al 9. Es decir, aquí estamos viendo por qué razón se necesitaba un varón de la diestra de Dios, porque a través del varón de la diestra de Dios, Dios iba a poder cumplir su propósito en los hombres. Por eso se llama de la diestra, porque a través del varón de la diestra, Dios pudo cumplir su propósito en los hombres. El misterio que él tenía para revelar a los hombres lo pudo cumplir a través del varón de la diestra de Dios. Isaías, capítulo número 52:10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Es decir, Dios mostró, ¿cierto? Dios mostró, ¿sí? Su santo brazo. Pero ¿quién es su santo brazo? Ahí vamos a ver que dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Es decir, que a través del varón de la diestra,
Dios pudo hacer todas las cosas, ¿cierto? Dios pudo cumplir el propósito que tenía para con la humanidad. Por eso el santo brazo de Dios es Jesús, el Mesías. Jesucristo es el santo brazo de Dios, porque Jesús es el varón de la diestra de Dios. Jesús es el poder de Dios. A través de Jesús, Dios pudo hacer lo que quiso hacer con los hombres. Pudo cumplir su propósito en los hombres. Por eso dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando vean a Jesús, van a ver la salvación del Dios nuestro. Isaías 53, del 1 al 3, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero mire que cuando está hablando acerca del brazo de Jehová, a continuación comienza a describir a un varón. O sea que el brazo de Jehová es un varón, porque a través del varón de la diestra Dios pudo hacer lo que él se propuso en los hombres, ¿sí? Darle gloria, honra e inmortalidad a los que hacen el bien, pero también ira y enojo a los que no buscan la bendición y la justicia, y los que se deleitan en el pecado. Y entonces miren lo que sigue diciendo, dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y miren cómo sigue describiendo al brazo de Jehová como un hombre. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, el brazo de Jehová es el varón de dolores experimentado en quebranto. Es decir, aquel que vino y dio su vida en rescate por todos nosotros. Verdaderamente, Jesús es el brazo de Dios, la diestra de Dios. Jesús es la diestra y el brazo de Dios, la potencia salvadora de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice, miren lo que dice aquí, Primera de Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que Cristo es el poder de Dios, es el brazo de Dios, es la diestra de Dios. Cristo Jesús es el varón de la diestra de Dios. Salmo 118, 14 al 17 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Pero ¿cuál es la diestra de Jehová que hace proezas? Es Jesús, nuestro Señor, Jesús el Mesías. Dice, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah, dice ese texto. Pero ¿cómo nosotros es que no vamos a morir, sino que vamos a vivir? ¿Y cómo es que vamos a contar las obras de Dios? Pues a través del varón perfecto de Cristo Jesús, ¿sí? O sea que aquí se está hablando de la diestra de Jehová que hace proezas, de la diestra de Jehová que es sublime y de la diestra de Jehová que hace valentías. Se está hablando es con referencia profética a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que pudo hacer que todo el propósito de Dios se cumpliera en medio de los hombres. Para esto lo invitamos a que vea el capítulo donde hablamos del misterio de Dios, que es el capítulo 6, si no estoy mal, ¿cierto? El capítulo 6, donde se habla del misterio de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que dentro del misterio de Dios, Jesús es el varón de su diestra, Jesús es la diestra de Jehová que hace proezas, la diestra de Jehová que es sublime y la diestra de Jehová que hace valentías, y a través del cual nosotros podemos cantar que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jehová. Miren lo que dice Efesios 2:6. Efesios 2:6 nos está diciendo que nosotros, mire, hermano Richard, aquí este punto tan importante, Efesios 2:6 nos está diciendo que nosotros también estamos a la diestra de Dios, nosotros también, porque como nosotros heredamos lo que heredó el varón de la diestra, nosotros somos coherederos con él, ¿cierto? Con el varón de la diestra, entonces nosotros también estamos sentados a la diestra de Dios, ¿sí? Y lo vamos a comprobar. Miren lo que dice Efesios 2:6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí estamos hablando del misterio de Dios. El amor es desde
desde antes de crear todas las cosas, desde la eternidad, ¿cierto? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Mire aquí una cosa tan hermosa. Mire aquí una cosa tan hermosa. ¿Usted y yo ya resucitamos? O sea, literalmente, no, todavía no hemos resucitado, ¿cierto? Pero mire que el apóstol aquí lo da como un hecho. O sea, lo dice como si ya se hubiera cumplido. Porque dice, juntamente con Él nos resucitó. Aunque nosotros sabemos que eso se va a dar en el futuro, ¿cierto? Sabemos que se va a dar en el futuro. De todas maneras, es un hecho para los hijos de Dios que vamos a resucitar. Y por eso Pablo dice, juntamente con Él nos resucitó. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, entonces nosotros ¿a dónde nos vamos a sentar? Pues a la diestra de Dios. Pero aquí lo da como un hecho. Lo da como si ya hubiera acontecido. Porque para Dios todas las cosas son en el sí y en el amén. O sea, lo que no ha pasado es para Dios ya pasó. ¿Sí? Y entonces dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en su reino eterno, ¿sí? En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que si Jesús está sentado a la diestra de Dios, bajo el poder y la autoridad de Dios, nosotros también vamos a estar sentados a la diestra de Dios por los siglos de los siglos, porque nosotros vamos a tener el poder y la autoridad, porque nosotros vamos a coheredar con Cristo Jesús, vamos a reinar con Él, vamos a reinar con Cristo y por lo tanto vamos a tener la autoridad de Dios, vamos a tener el poder de Dios y por lo tanto nos vamos a sentar a la diestra de Dios, porque la diestra de Dios significa que vamos a tener el poder de Dios. Miren que esto de entender la diestra de Dios destruye por completo las ideas trinitarias y arrianas y cualquier otra idea que se hayan inventado que quiera perturbar el entendimiento de la unicidad de Dios. Vean lo que dice el Salmo 17, del 7 al 8. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Mire esto. O sea que está mostrando aquí, y este salmo está hablando hacia el futuro, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando la iglesia habite en la nueva Jerusalén. ¿Sí? Se está hablando en el futuro proféticamente. Y dice que los que han sido salvos son los que se refugiaron a la diestra de Dios. ¿Sí? A la diestra de Dios. O sea, bajo el poder de Dios. Los que se refugiaron en Cristo Jesús, quien es el poder de Dios. Dice, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Pregunta, ¿será que Dios tiene alas? ¿Será que Dios tiene alas? ¿Será que eso es lo que quiere decir el texto? No, de ninguna manera. Lo que está mostrando aquí es que así como un ave protege a sus polluelos con sus alas, ¿cierto? Entonces nosotros nos refugiamos bajo el poder de Dios. Aquí se muestra claramente que también la referencia a las alas de Dios es una referencia que es simbólica, que es figurada, ¿cierto? Y también donde dice, guárdame como a la niña de tus ojos, es decir, como aquí, como esta parte de los ojos, esta parte de aquí, la niña de los ojos. Entonces dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces estamos mostrando nosotros claramente aquí que nosotros también tenemos la promesa de sentarnos a la diestra de Dios, porque nosotros vamos a sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, hay un varón de la diestra de Dios para que también hubieran muchas más personas a la diestra de Dios. Y la promesa de Dios es que tú y yo, como hijos, como coherederos de lo que Cristo logró, nosotros también nos vamos a sentar a la diestra de Dios, lo que significa que vamos a recibir el poder de reinar sobre los cielos nuevos y la tierra nueva para recuperar un paraíso que perdió Adán, pero ahora un paraíso mejor en Cristo Jesús, quien será nuestro Rey y nuestro Redentor, allá siempre con nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia para que se cumpla el plan de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ha sido una bendición llegar al final de este
de esta preciosa enseñanza en esta noche. Señor Jesucristo les bendiga y les guarde abundantemente. Gloria al Señor. Qué buena enseñanza en esta noche. Creo que aquí queda especificada todas las dudas referente a la diestra de Dios. Aquí Él desnudó su santo brazo, o sea, su encarnación, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Así que estamos seguros de que estamos predicando. La unicidad no está inventada, es una realidad. Es la que sostiene las Sagradas Escrituras, lo que nos ha revelado esta gran salvación. Así que, estimado amigo, pastor, hermano, siéntase satisfecho de que usted está escuchando una enseñanza no traída de ningún lugar, está ahí en las Sagradas Escrituras. Y gracias al Señor por estos hombres como nuestro hermano Julio César, quien Dios le ha usado y le seguirá usando. Sé que de eso sí estoy seguro, para seguir adelante en este trabajo, como es defendiendo la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Señor por este capítulo hermoso que nos permite el Señor en esta noche transmitirle. Y no se le olvide entrar a la página Tiempo de Aprender, buscar la sección de los videos, y están todos los 7 capítulos anteriores con el día de hoy, y también el canal de YouTube en Fe Bíblica, nuestro hermano Julio César. Ahí también nos podemos revisar el material y compartir, porque esta es la bendición del Señor. Así que, hermano Julio, muchas gracias por este hermoso tiempo que ha sacado y este hermoso tema. Despídase en esta noche en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga a hermano Richard, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que nos han visto. Sigamos adelante en el nombre glorioso del Señor Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo, nos siga respaldando y nos siga dando entendimiento para comprender su hermosa y santa palabra. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Quedamos pendientes de los próximos 4 capítulos. Esperamos que nos acompañen. Dios les bendiga. Amén, hermano Julio. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por esta hermosa palabra, y que el Señor sea en esta noche guardando y ayudando a todos nuestros amigos y hermanos. Señor, te damos gracias, maravilloso Dios, por darnos la oportunidad, Señor Jesucristo, de compartir su palabra, de estar nuevamente, Señor Jesús, en esta tarea de predicarla, Señor, a lo largo y ancho de la tierra. Gracias, Señor, por estos medios. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores, por los amigos de las otras organizaciones que están pendientes, Señor, que sea de bendición para ellos, Señor, que puedan estudiar, y sobre todo, Señor, que puedas, Señor Jesucristo, revelárseles por medio de estas enseñanzas. Te ruego, Señor, que las personas que lo van a ver en diferido sean bendecidas con estos capítulos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fue una bendición estar con ustedes en el día de hoy, en el tiempo de aprender, Escuela Teológica para Todos. Así que Dios les bendiga, el Señor les guarde.